Muy buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. Lamentablemente nos impactan con frecuencia imágenes tremendas de dramas humanos. Vemos cómo decenas, cientos de personas mueren, por ejemplo, al intentar cruzar el Mediterráneo para llegar a las costas de Italia. Alcanzar Lampedusa, una palabra mágica para muchas personas que pierden la vida cuando lo que quieren es encontrarla. Encuentran la muerte cuando lo que quieren es irse de ella porque la tienen encima, en determinadas zonas de África y de Asia, en donde la hambruna, en donde la guerra, el terrorismo o las persecuciones religiosas están provocando huidas tremendas a través del mar, a través de desiertos. Vemos también a veces cómo hay terroristas o representantes del denominado Estado Islámico, yihadistas, que ciegan el cuello a personas que quieren defender sus creencias religiosas o sus libertades. La verdad es que son situaciones tremendas en origen que luego no vemos tanto como qué ocurre en origen, sino qué pasa cuando intentan llegar y empiezan a impactarnos, y luego también empezamos a reflexionar sobre qué hacer, si lo que estamos haciendo aquí es lo adecuado o deberíamos hacer cosas distintas. En cualquier momento del año sería desgraciadamente oportuno abordar este tema, y esta semana también es oportuno porque precisamente en la Unión Europea se han adoptado decisiones sobre estrechar el control con respecto de las mafias, las fronteras europeas, y también establecer una serie de cuotas para acoger a refugiados en los países europeos, también evidentemente en España. Queremos abordar esta cuestión, insisto, independientemente de quién sean las personas que lo sufran, aunque evidentemente también hay un grupo de personas, colectivos cristianos, que lo están sufriendo muy especialmente por motivos religiosos. Les presento a continuación a nuestros tres invitados del programa de hoy, un programa en el que no queremos mirar para otro lado, sino precisamente echar la mirada a lo que es una auténtica realidad. Nos acompaña Alberto Gallego, es coronel y ha ostentado la jefatura de la División de Planes del Centro Combinado de Operaciones Aéreas de la OTAN con base en Italia, y además ha participado en misiones humanitarias en numerosos países: Etiopía, Namibia, Sierra Leona, Liberia, Sudán, Santo Tomé Príncipe o el Kurdistán iraquí. Por tanto, nos puede dar una visión sobre qué está pasando a nivel de organización de países, de las fronteras, de los estados fallidos. En aquellos lugares seguramente nos ayudará bastante a que podamos entender esa realidad. Alberto Gallego, bienvenido, buenas noches. Muchísimas gracias, Antonio. Y sí, la verdad que al leer todos los sitios en los que he estado, no con una implicación a veces, pero profunda, bueno, algún sitio, pues bueno, Namibia sí que fue, pero sí que de alguna manera he vivido en primera persona lo que es la ayuda humanitaria a países africanos que, bueno, pues que tienen unas situaciones críticas a veces. Bienvenido, muchas gracias. Nos acompaña también Juan Antonio Segura, es el director de CEPAIM, de la Fundación CEPAIM. Es una fundación que trabaja a nivel nacional por la convivencia y la cohesión social, y que solo, pues no sé, en el 2014, yo tengo datos de 2014, pero los puedes actualizar, ha atendido a 160.000 personas para muchas cosas. No estamos hablando solo en el ámbito de los refugiados, pero trabaja también mucho en el ámbito de los refugiados, ¿no? Bienvenido, buenas noches. Sí, hola, buenas noches, Antonio, buenas noches. Efectivamente, trabajamos de lleno en un área de acogida y en vivienda, en donde tenemos un programa de acogida humanitaria, en donde estamos recibiendo a esas personas que llegan a las costas, que vemos esas imágenes llegando a las costas españolas o a las costas de las Islas Canarias. En colaboración con otras entidades y con el Gobierno de España estamos acogiendo en acogida humanitaria, en lo que va de año simplemente 1.700 personas llevamos. En este momento, lo comentábamos hace unos minutos, población siria que huye de los conflictos bélicos en origen. Estamos acogiendo un número importante y por lo tanto una organización que aborda todas estas causas, que aborda también las consecuencias, y que siempre estamos proponiendo medidas y alternativas de cómo abordar este problema, este drama humano que estamos viviendo con las muertes en el Mediterráneo, que nos ponen en cuestión como seres humanos, y nos ponen en cuestión como Unión Europea. En los últimos 10 años ha cambiado el perfil del refugiado, de la persona que viene, que atendéis en CEPAIM. Hace 10 años era de un origen y venía por unos motivos, y ahora es de otros y vienen por otros motivos, ¿no? Sí, ha cambiado significativamente. Fíjate que y se ha reducido la llegada.
A pesar de, en España, las llegadas se han reducido. El momento más álgido de llegadas lo tuvimos entre los años 2006-2007. Fundamentalmente en el 2006 fueron más de 35.000 las personas que llegaron a las costas españolas, básicamente a las Islas Canarias. Mientras que en este momento la llegada a Islas Canarias es prácticamente insignificante. La llegada se está produciendo más en las costas andaluzas, en las costas murcianas, pero en el año 2014, datos del Ministerio, estábamos hablando de unas 3.200 personas. En el conjunto de llegadas a la Unión Europea, según los datos de Frontex, bueno, pues es un porcentaje reducido. Más de 200.000 personas han llegado en el 2014 vía Mediterráneo. Sin embargo, a España solamente fueron en el 2014 3.000 personas. Por lo tanto, el perfil ha cambiado mucho. En este momento estamos viviendo las consecuencias de la guerra en Libia, de la guerra en Siria, y por lo tanto estamos recibiendo población que son auténticas perfiles de refugiados, de asilados, mientras que en el año 2006-2007 la población que estábamos recibiendo básicamente provenía de Senegal, de Mali, de Sierra Leona, de Nigeria. Estábamos hablando del África subsahariana y se huía del hambre, de situaciones absolutamente de condiciones humanas inadmisibles, y ahora estamos recibiendo población que huye de conflictos bélicos, que huye de la situación de guerra civil que se está viviendo en terceros países, como es el caso en este caso de Siria, de Libia. El perfil ha cambiado significativamente, las historias de vida han cambiado significativamente y también, por tanto, las consecuencias. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí, Antonio. Buena parte, o una parte de los perseguidos, no sé si huyen o no huyen de sus lugares de orígenes, son cristianos, son católicos, que en determinados países de África y de Asia. Nos acompaña también Alejandro Córdoba. Él es sociólogo y es representante de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias por estar aquí. Además, se da la circunstancia de que los tres viene de Madrid, acaba de llegar, y se da la circunstancia de que los tres estaban en Madrid hace unas horas, así que les agradezco el que hayan venido. Alejandro, ¿en qué lugares estamos hablando especialmente se produce esa persecución al cristiano, al católico? Y no sé si a pesar de eso, decide quedarse o decide huir a otros lugares. Sí, los países en los que hay más ruido mediático, más se habla, son Siria, son Irak, Nigeria, Sudán, pero la persecución religiosa se produce en muchos países del mundo. De hecho, el informe Libertad Religiosa que publica la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada habla de 200 millones de cristianos perseguidos en el mundo. ¿Son los únicos perseguidos por causa de la religión? No, pero son muchos. Hay otro informe, una ONG muy prestigiosa también, americana, protestante, Open Doors, y estima que 3 de cada 4 personas perseguidas son cristianos, lo cual indica que también hay persecución por otras causas, ¿no? Vamos a ver unas imágenes. Yo hacía referencia antes de que nos planteamos muchas cosas en las conciencias cuando vemos ciertas imágenes, ¿no? Hace poquito veíamos, pues son imágenes de este barco que naufragó hace unas semanas intentando llegar a las costas italianas. 800 personas, 800 inmigrantes pretendían ser refugiados, refugiarse aquí en Italia, en Europa. A algún superviviente le preguntaban que cómo era capaz de haber hecho tal barbaridad, y contestaba que la barbaridad era quedarse donde estaban, ¿no? Que allí tenían, la muerte estaba delante, lo que tenían aquí delante era la posibilidad de salvar la vida, y por eso daban ese paso. Tenemos cerca, antes lo decía Juan Antonio, esos saltos a la valla de Ceuta, Melilla o las costas en Canarias, pero estamos hablando de poquitas personas para lo que está ocurriendo en Italia, en estas costas. Y si esto es fue una tragedia de dimensiones tremendas en cuanto al número de personas afectadas, uno no tiene más que buscar en Google y el conteo es permanente. Otro caso de 20 personas, otro caso de 5, otro caso de 40, es decir, que este tipo de circunstancias se producen constantemente. Pero si esto se produce es ¿por qué? Es decir, ¿qué hay en sus países de orígenes para que decidan afrontar una aventura de estas características que casi seguro va a terminar mal? Alberto, ¿qué hay en esos países? Países, porque los debemos entender como países
tal y como nosotros concebimos a los países europeos, pues, fronteras, control del Estado, gobernantes, ¿o no? En absoluto. Yo más bien, más que hay, diría que no hay, ¿no? Y que lo que no hay es precisamente esa estructura del Estado, ¿no? Yo creo que uno de los grandes dilemas de la descolonización fue precisamente pues, muchos estados ficticios, ¿no? De alguna manera, hay más que observar cómo están las fronteras entre Argelia, Libia, Chad, que son a veces, no sé, lo que yo conocí en Namibia, en mi caso, la frontera con Botsuana, es una valla y ahí Bosquiman, Bushmen a un lado, los primos están al otro lado de la frontera, ¿no? Entonces hablamos de países que no tienen una estructura en absoluto, como nosotros la pensamos, países de unas dimensiones gigantescas a nuestra mentalidad. Yo tengo una idea positiva, una conferencia que di sobre este tema, y prácticamente desde Senegal hasta Djibouti caben 8 Españas. O sea, 8 Españas con nuestra, pero no con la diversidad nuestra de el verde de Galicia y aquí en Almería y la región nuestra más seca, no, sino lo más seco de Almería prácticamente en todos esos 8.000 kilómetros, ¿no? Entonces, en esos territorios durante siglos ha vivido gente, ha sobrevivido y ha sobrevivido bien. Hay gente adaptada, con sus caravanas, una tierra también que está muy propicia para todo lo que ha sido el comercio, comercio ilegal en muchos casos, pero en los últimos años esa falta de control precisamente de los estados sobre esos territorios ha propiciado pues, que imperen otros tipos de comercio, ¿no? Y otro tipo de contrabando, de armas, de drogas, de seres humanos, que es lo que nos atrae aquí, y de todo tipo de delincuencia organizada, ¿no? Es unido también al tema de la radicalización yihadista que está tomando un cuerpo especial ahí, ¿no? Yo creo que sobre todo en la zona del Sahel, Sahel significa frontera, ¿no? Entre el África subsahariana y el Sahara, ¿no? Hablaba Juan Antonio antes de que ha cambiado el perfil de la persona que quiere acceder a nuestras costas. Hace 10 años era África subsahariana, por motivos de hambre. Vamos a dejar eso un poquito, vamos a centrarnos ahora en lo que estamos hablando, en lo que nos trae aquí, sobre lo que decía Alberto Gallego. Bueno, ¿qué cuentan las personas que proceden de allí? En cuanto a referentes que tienen de Estado, de país. La ausencia de Estado, lo que comenta Alberto. Estamos hablando nosotros en este momento que vivimos intensamente esta llamada crisis desde el año 2007-2008, que nos está tocando hondo, y hablamos de la crisis del estado del bienestar, hablamos de nuestra crisis en el modelo educativo, en el modelo sanitario. Estamos hablando de realidades en donde hay una ausencia de Estado, donde hay una ausencia de un sistema medianamente articulado de servicios sociales, de prestaciones sociales. No existe un modelo de prestaciones sociales, no hay cobertura de prestaciones sociales, donde hay una ausencia en muchos casos de un modelo articulado, sanitario, educativo, y por lo tanto en donde te encuentras con dramas humanos y con historias de vida que son absolutamente dramáticas, donde una persona te dice tengo 6 veces posibilidades de morir en mi lugar de origen, y en el Mediterráneo solo una vez, y me la juego porque solo puedo tener una oportunidad de morir en el Mediterráneo. Si me quedo en mi país, tengo 6 o 7 oportunidades de morir cada día. Por lo tanto, lo único que tengo es mi vida y me la juego en el Mediterráneo. Me la juego porque el único capital que tengo en este momento es mi vida, y me la juego. No intenten ustedes desde Europa convencernos de que no emprendamos este camino, porque es el único camino que nos han dejado. Si no intervenimos, evidentemente, desde Europa, desde Occidente, sobre esas causas, sobre esas realidades, van a seguir llegando, van a seguir viniendo. Realidades muy distintas dentro de la misma país fallido, como decíamos antes, porque también hay etnias muy distintas, con unos intereses económicos, políticos y también religiosos muy diferentes, lugares en donde la seguridad es relativa y en otros en donde no existe prácticamente, ¿no? También ahí tenéis información desde la Fundación. Sí, efectivamente, independientemente del idioma que se hable, de la zona de la que estemos hablando, el fundamentalismo islámico se basa en un planteamiento absolutamente radical, y es que los que no están con ellos son directamente perseguidos. Y a la pregunta que hacías de por qué se van, el ejemplo más gráfico es Irak. En Irak, en concreto en la ciudad de Mosul, cuando llega el Estado Islámico en junio del año pasado, del 2014, la propuesta que les hacen a los cristianos es: os convertís al Islam, o pagáis un alto impuesto porque hagamos la vista gorda y sigáis viviendo aquí, o os matamos. Y entonces
Para los creyentes, el mensaje tremendamente impactante, el mensaje de fe que nos transmiten es que nadie apostató, todos decidieron irse. Y hay mensajes realmente impactantes. El obispo de Mosul decía, han perdido todo menos la fe, pero la fe les mantiene, ¿no? Y el obispo de Erbil también, Monseñor Guarda, decía, estamos preparados para el martirio, sabemos que es una realidad que puede ocurrir y estamos preparados para ello. Entonces, para un creyente, este es un mensaje, o sea, tremendamente impactante. Entonces, pues, es que es inyectarte la fe directamente en vena, es decir, o sea, y miras a la cruz y dices, o sea, realmente hay quien es auténticamente seguidor de alguien que murió en la cruz y que nos pone de manifiesto, pues, que murió por algo, ¿no? Pero ¿y todos estos conflictos por qué se ha llegado? Hace poco me decía una persona, hombre, casi la postura más inteligente de Occidente era apoyar a los dictadores, porque de esta manera había una seguridad de la que ahora, soy un poco provocador también, pero quiero hacerlo. Yo podría decir que a los dictadores porque había seguridad. Al no haber y abrir en la primavera árabe, que además se veía con cierto optimismo, muy positivo y tal, de pronto desemboca en una situación de conflicto y muy interesante para quienes quieren ejercer la violencia, porque ven una vía de entrada a partir de ahí. ¿Cómo lo veis? Hombre, yo diría un shock, que es un sí y un no, ¿no? O sea, evidentemente, yo personalmente prefiero casi cualquier sistema de autoridad antes que ninguna autoridad, ¿no? Y lo digo, vamos, clarísimamente, ¿no? Porque la autoridad genera el caos y el caos genera, pues eso, ya cualquier tipo de aberración, ¿no? Entonces, es cierto que Occidente ha mantenido intereses económicos en muchas partes del mundo, ¿no? Intereses económicos manteniendo a las oligarquías reinantes, ¿no? Mucha de la ayuda humanitaria que se ha dado a estos países se la han quedado precisamente estos dirigentes, ¿no? Cuando estamos destinando tantos millones de euros al año, miles de millones para ayuda social a estos países, realmente no llega a quien tiene que llegar, ¿no? Entonces, yo creo que es luego mejor, como se ha visto en Libia, ¿no? Pongo de ejemplo, mejor un Gaddafi o Siria, Bashar al-Assad, que el caos que reina ahora, sobre todo en Libia, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque eso da pie a que cualquier señor de la guerra salga con el poder y sea mucho más cruel de lo que era el otro, ¿no? Como digo, para mí el origen, o sea, hay que atacar el mal en el origen y hay que tomar medidas, yo creo, políticas. De la Unión Europea tiene estrategias ahora mismo para el Sahel, tiene estrategia para el Golfo de Guinea, para el Cuerno de África, y esas estrategias deben ir pues correlativas con una ayuda, pero también unas exigencias de poco a poco ir integrando lo que ha dicho Juan Antonio, ¿no? Poco a poco ir tejiendo ese tejido, esa infraestructura social, económica, política, que es lo que va a dar el futuro al país, porque es lo que no hay. O sea, es que, como he dicho, esos tamaños de países tan enormes, no tienen infraestructura y es que no gobiernan, no llega el Estado ahí. ¿Quién se hace cargo de esas zonas? Pues el señor de la guerra local, que es el que domina, ¿no? Son los señores de la guerra, efectivamente, y es una maravilla. A mí me entusiasma que estemos hablando con este enfoque de las causas, porque hablamos muy poco de las causas. Siempre estamos hablando desde Occidente del efecto llamada de todos estos flujos migratorios, y no hay efecto llamada. Lo que hay, como estamos viendo, hay una multitud de efectos salida, y de ellos son los que tenemos que hablar. Tenemos que poner la mirada profunda, no superficial, desde Occidente en las causas. Y si no lo hacemos con esa mirada hacia las causas, solo estaremos analizando la superficialidad del fenómeno y estaremos analizando las consecuencias, y por lo tanto solamente estaremos tomando medidas de poner a salvo nuestros propios intereses. No. Occidente tiene que poner la mirada, como estamos haciendo en esta tertulia, en las causas. Analizar la multiplicidad de causas que hay, que no es una ni dos. Y desde luego inyectar medidas en el medio y largo plazo que no van a ser de carácter coyuntural, porque no tendrán éxito, tienen que ser con una idea de proceso y de multiplicidad de factores y de medidas que darán resultado en el medio y largo plazo. Pero es la única vía. Cuando dices que hay es la única causas, vía. ¿Cuáles son, por ejemplo? No, evidentemente están saliendo en esta tertulia. Estamos hablando, evidentemente, de las situaciones de conflicto bélico en determinadas zonas. Estamos hablando de las hambrunas. Estamos hablando de la imposibilidad de desarrollar económicamente una estructura productiva mínima que dé una posibilidad de vida, alguna posibilidad de vida. Estamos hablando de poblaciones en determinadas zonas donde nosotros estamos trabajando, como es el caso de Senegal, en donde hay poblados enteros que la única proyección que tienen es emigrar, porque no tienen ninguna oportunidad de vida, ninguna oportunidad económica de vida. Y toda la intencionalidad que tienen es emigrar a Europa.
emigrar a Europa, hay que dar oportunidades de crecimiento, de desarrollo en origen. Tenemos que inyectar recursos sostenibles a la cooperación al desarrollo. No puede ser que Europa haya abandonado la cooperación al desarrollo, la inyección de recursos para favorecer el crecimiento económico y el desarrollo económico de estos países. No puede ser que las ayudas que dan los propios migrantes, las remesas que se envían sean superiores en este momento a la aportación que se hace por cooperación al desarrollo. Si evidentemente queremos incidir sobre las causas, tenemos que inyectar recursos sostenibles en el tiempo a nivel económico. Los recursos a los verdaderos destinatarios, que decía Alberto. Eso es cierto, tiene razón Alberto. En ese sentido lo comparto. Se pierde demasiado dinero en el camino. Y por lo tanto tenemos que establecer mecanismos de control, de supervisión de los recursos económicos que se inyecten a la cooperación, que se inyecten al desarrollo, pero que evidentemente hay que huir de proyectos coyunturales de corta duración y definir estrategias de desarrollo a medio y largo plazo. Ahí es donde realmente tenemos que poner la incidencia en nuestras políticas desde la Unión Europea. Esas son las que nos van a dar, las que van a ser exitosas. No podemos mantenernos exclusivamente y quedarnos contentos y satisfechos con una operación Tritón coordinada desde Frontex. No es suficiente para nada, no es suficiente, ni siquiera llega a abordar el salvamento en el mar Mediterráneo. Exclusivamente es una medida de protección, de seguridad de nuestro propio bienestar. La operación Tritón. La operación Mare Nostrum sí atendía el salvamento. 9 millones de euros que destinó Italia. Un solo Estado. Perdona que apunte, precisamente de la resolución de ahí de la Comisión es triplicar el presupuesto asignado a Tritón, sí. Pero lo que, como dices tú, no es la de salvamento, es una protección de aguas, digamos, frontera propia. Está a cargo de Frontex. El Frontex no es una agencia preparada ni en recursos humanos ni materiales para abordar el salvamento. Para nada. No estaba pensada para ello. Y evidentemente, además la hemos dotado de 9 millones de euros, efectivamente, 9 millones de euros es la misma dotación económica que tenía la operación Mare Nostrum, operación que lideraba un solo país, Italia, y sí produjo la posibilidad de salvar vidas humanas en el Mediterráneo, muchas miles de vidas humanas en el Mediterráneo. La operación Tritón, que ha acordado la conferencia de jefes de Estado recientemente, lo único que volvemos es al escenario presupuestario de la operación Mare Nostrum, pero además se limita la posibilidad de intervención en aguas territoriales europeas. Por lo tanto, no es una operación de salvamento, es una operación de vigilancia y de protección de nuestras fronteras. No es suficiente. Tenemos que ir mucho más allá. En ese terreno de lo que estamos hablando, en esa zona de la que estamos hablando, con esa falta de control y que, por tanto, es una tierra abierta y fértil para los señores de la guerra y para los conflictos y para las propiedades y para imponer... por ejemplo, el Estado Islámico. Al final se habla del Estado Islámico, pero es un Estado, quiero decir, ¿dónde están las fronteras? ¿Quién es el dueño? Porque también hay que plantearse ese Estado Islámico, claro, cuál es, dónde está y quién manda, hemos hecho el juego. Ellos hablan de un Estado, pero el Estado no existe. El Estado es lo que ellos quieren crear, ¿no? Efectivamente. Pero el Estado Islámico efectivamente no existe. Entonces lo que existe es una postura tremendamente fundamentalista en la que todo lo que no comulgue con sus ideas es perseguido, ¿no? Entonces, pues desde ese punto de vista estoy de acuerdo con lo que hablamos. Yo creo que es muy importante hacer una interpretación con cabeza, y con cabeza es ir a las causas, y hay que perseguir las causas de la persecución, pero mientras tanto hay mucha gente que está pidiendo ayuda y que está pidiendo ayuda ya. Sí. Entonces, bueno, yo creo que tampoco nos podemos quedar simplemente en el análisis de las causas, y mucho menos el derivar la solución hacia los políticos. Claro que el protagonismo fundamental y la solución tiene que venir de los políticos, empezando por una organización de Naciones Unidas que realmente tenga autoridad y poder y no sea un pelele en manos de los Estados. Claro que sí, pero también la labor ciudadana es tremendamente importante, y en la Fundación Ayuda Iglesia Necesitada precisamente lo que hacemos es sensibilizar a la población sobre los problemas que están teniendo los cristianos perseguidos. Lo primero es informar, porque si no les informan no son conscientes realmente de lo que está ocurriendo, ¿no? Y en la medida en que somos creyentes, lo primero que les pedimos es orar, porque creemos en el poder de la oración, ¿no? Y luego, si pueden, pues también la ayuda material para apoyar a esta gente que está sufriendo, ¿no? Y como creyentes, ahí es donde, bueno, pues si como creyente te sientes interpelado a ser sal y luz,
pues también tendrás que hacer una presión a los políticos para que llegue esa otra solución que es política, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer la interpretación en los tres sentidos. Cabeza para ir a las causas, corazón para despertar a esta sociedad occidental que no es consciente de esas cosas, o que nos enteramos pues parcialmente, ¿no? Ocurren muchísimas más cosas de los que nos llegan, y como creyente con alma para realmente estar unido al sufrimiento de una gente que son tus hermanos, ¿no? Oye, cuando vemos esas imágenes de los yihadistas con esos monos que cogen a 10 personas, a veces cristianos, a veces no, y les siegan el cuello y lo ponen en internet para que todos los veamos, yo no sé si lo que buscan evidentemente es una provocación. Es una auténtica provocación. Es provocar, claro. Porque yo quiero que sí, puede claro, despertar en mí el deseo de que haya una intervención militar para acabar con todo esto. No todos los musulmanes son fundamentalistas. Lo que ocurre es que los únicos que hacen ruido son los fundamentalistas, y los que no están totalmente callados y con miedo. Y con miedo porque también puede haber represalias contra ellos, y de hecho hay represalias contra ellos. Entonces, ¿qué pretenden con esa campaña a través de las redes sociales que hacen, y realmente muy impactante con esas imágenes? Lo que pretenden es provocar. Lo que les encantaría es que Estados Unidos, Europa, fuera directamente a atacarles, y entonces todo el mundo musulmán estaría de su parte. Sí, además es una provocación en la que no se debe caer. Es una provocación en la que no se debe caer. Y incidir además que cuando se habla del Estado Islámico, cuando se habla del yihadismo, estamos hablando de una minoría. Que la religión musulmana, el musulmán, es una persona de convivencia, es una persona de relación y de vida en convivencia y de cercanía, y hay que trasladar ese mensaje también aquí en Occidente, en nuestros barrios, en nuestras ciudades. Tenemos que profundizar en el diálogo y en la convivencia interreligiosa. Necesitamos abordar la convivencia, la relación, la comunicación, la interacción, el diálogo, la concordia. No vamos a ningún lado por la vía del enfrentamiento. La vía del enfrentamiento nos lleva al precipicio. Nos lleva al precipicio en el fenómeno que estamos analizando, pero también en los factores de convivencia en Occidente, en nuestras ciudades. Tenemos que avanzar en el diálogo y en la convivencia, y por lo tanto no caer nunca en esta provocación, efectivamente, que comparto plenamente. Te voy a poner un ejemplo concreto de convivencia. Sí. Nos lo relataba hace apenas un mes un misionero comboniano que está en un colegio en Sudán, y nos decía: en Sudán hay muy pocos católicos preparados, la mayor parte de nuestros profesores son musulmanes. Y no pasa nada, y son buenos profesores, salvo la amenaza de que, en base a la virtud, a la ley de la blasfemia, a alguien se le ocurra decir que hemos dicho algo contra Alá. Entonces es una amenaza ahí velada del fundamentalismo que ahí late, ¿no? Pero en la vida diaria, la convivencia y la integración es plena entre el colegio, que es un colegio católico, y los profesores son musulmanes. Y como esto hay muchos otros testimonios, ¿no? Alberto, sobre este Estado Islámico, tu punto de vista, ¿qué ocurre? Yo creo ¿Por qué que no actuamos? ¿Por qué sí? Estados Unidos, Occidente pide la implicación de los países más moderados para que sean ellos quien intervenga, seguramente, islámicos, ¿no? Pues bueno, yo confieso aquí en público que soy de los pocos que no ha visto esas imágenes y me niego a verlas, no me hace falta verlas, lo digo verdad, por aberrantes que son, lo que intentan es precisamente eso, ¿no? Caer y provocar, ¿no? Ahora, yo, una reacción por parte de Occidente, sí, pero yo creo que las medidas que están tomando no son muy eficaces, o sea, es matar moscas a cañonazos, ¿no? Y no quiero remitirme al asesinato que se produjo con un cañón antiaéreo que he leído en Corea del Norte, ¿no? Pero que las medidas tienen que ser de otro modo, ¿no? Ante todo, yo creo que hay que analizar el problema en origen, analizarlo con la diversidad tan tremenda que existe de clan, de cultura, de etnias, ¿no? La multiplicidad del origen de estos países, ¿no? De donde venimos. Nosotros tendemos a equiparar todos dentro de nuestra propia mentalidad, nuestro propio rasero, y no es así el mundo, ¿no? Entonces, ir a gran parte de los errores, en mi opinión, sobre todo en el ámbito de la seguridad, que es quizá más mi ámbito, es haber tratado de llevar a países que no entienden lo que es la democracia, una democracia, llevar unos criterios de gobernanza, que para mí es el término quizás más adecuado para esto, la gobernanza como sistema en el cual pues hay integración e interacción productiva, positiva, de las fuerzas sociales, del Estado y de la economía, ¿no? Pero claro, sabiendo que cada país es diferente, ¿no?
Entonces, ante todo hay que tratar de ver cómo es el origen de estas sociedades, de estos pueblos, para tratar de darles una respuesta adecuada, ¿no? Vamos a ver un testimonio. Me hubiera gustado haber tenido aquí en este plató a un católico de Irak, de origen iraquí, que dentro de poquito tiene que volver a Irak. Él es cristiano caldeo y, bueno, tanto su lengua de origen como sus ritos son arameos, y él me pedía que no, porque iba a hablar, porque bueno, le daba miedo, tiene que volver allí, tiene familia, y que algunas de esas personas fundamentalistas podían adoptar medidas contra él o contra su familia. Le pedí que nos contara, sin que se viera el rostro, su testimonio, y tranquilamente ayer hablábamos un poquito. Escuchen lo que nos cuenta, yo creo que es un ejemplo. Vamos a hacer esta entrevista y nos vas a contar tu testimonio ocultándote, ¿no? Sin dar el rostro tu cara a pantalla, ¿no? A la televisión. ¿Por qué has decidido hacerlo así? ¿Por qué no quieres que se te reconozca? Pues primero porque así puedo hablar con más libertad y también así puedo proteger más mi vida. ¿Porque crees que correría peligro incluso cuando vuelvas a Irak? Sí. ¿Tienes allí familias? ¿Tienes amigos? Sí, tengo familia, tengo muchos amigos. ¿Son cristianos? Sí, cristianos. ¿Y viven con dificultades precisamente por profesar la fe? Pues especialmente en este tiempo sí viven más con dificultades. ¿Cómo vive un cristiano? ¿A qué le tiene miedo ahí en aquella zona? ¿A quién le tiene miedo? Un cristiano que tiene miedo normalmente tiene miedo a los yihadistas, a los que les persiguen. Pero su miedo es más que cualquier momento pueden quitarse su vida o la vida de su familia. Un padre que tiene miedo a sus hijos y a su mujer. Este es el miedo que tienen los cristianos en Irak. Y estos cristianos vienen en Irak o en otros países, en otras zonas, en Libia. ¿Quién tiene la culpa de que no se pueda vivir tranquilamente? ¿Las autoridades de esos países, porque ejercen mal la autoridad, o es que no pueden controlar a los yihadistas? Yo creo que el gobierno no tiene esa autoridad y no puede controlar esta situación, lo que está pasando en Libia, en Irak, en Siria. No tiene esa autoridad de controlar los yihadistas, los terroristas. Porque incluso dentro de un mismo país hay zonas más seguras que otras, ¿no? Sí, claro, hay zonas que pueden proteger su pueblo más que otras, y hay zonas que la gente ya no vive más en esta zona, que está totalmente controlada por los yihadistas. ¿Crees que aquí en España o en Murcia hay también personas que están en contacto, hay yihadistas que están en contacto con los de allí, que le pasan información, y que por tanto, por ejemplo, si tú vuelves allí, pues puedes tienen información tuya, o pueden estar perseguidos tu entorno, tu familia? ¿Crees que esos contactos de los que se habla con frecuencia, que habla la policía o que habla el interior, de que existen, crees que es verdad, que es real? Sí, yo creo que sí, porque muchas veces hemos escuchado que había un grupo de los yihadistas, había gente que les conocían por el DNI, que eran fuera del país, no eran europeos o africanos, y han entrado por el contacto de internet, podrían entrar en Irak, por ejemplo, y luchar con los yihadistas. Entonces, un cristiano en estas zonas, ¿qué salidas tiene si quiere vivir en paz? ¿Convertirse al Islam, irse a otras zonas del país, emigrar a Europa? ¿Qué crees tú que se plantean los cristianos de estos países, de estos lugares? Normalmente los cristianos pobres que no pueden salir del país emigran a otras ciudades que van a
más lejos de los yihadistas, que al sitio que es más seguro en el país. Y normalmente también los cristianos que pueden salir del país, conseguir el visado fuera, en Europa especialmente, en Alemania, en Francia también, se van. Y no ha tenido esa noticia que hay una familia o algo una familia cristiana que ha convertido al Islam. Nunca he escuchado eso. O sea que prefieren, no quieren someterse y cambiar de religión, no lo hacen. No. Cuando a veces vemos esos vídeos que los yihadistas cuelgan en internet, precisamente para difundirlos y causar mucho efecto, en donde se ve que asesinan a grupos de cristianos, ¿crees tú que consiguen realmente lo que quieren, transmitir miedo entre los cristianos de estos países? Es eso, pues que seguramente eso es su objetivo, ¿no? Sí, puede por ejemplo, una persona que ve el vídeo y que tenga miedo, ¿no? Porque puede ser eso, le pasa a su familia, pero también hay otra cosa que para un cristiano morir mártir es también una bendición de Dios, que Dios lo permite, y Dios da la gracia de no tener miedo a morir mártir. Pero también las persecuciones, ¿crees tú que son contra los cristianos exclusivamente o también contra otras religiones, incluso musulmanes más moderados? Sí, yo creo que las persecuciones son contra la mentalidad que todas las mentalidades que están contra los yihadistas, y también especialmente los cristianos que son totalmente contra la guerra y todo eso. A veces cuando vemos esas imágenes tan duras, tan crueles, ¿no? y de persecución contra las minorías y contra los cristianos, nos planteamos aquí en muchos de nosotros en Europa, ¿por qué los países occidentales, por qué Europa, por qué el resto de países no hacen algo, no se movilizan, no intervienen por la fuerza incluso a veces? ¿Crees tú que eso sería positivo? ¿Lo echas en falta, que haya una reacción internacional, que los países hagan algo? Pues sí, yo creo que hace falta que los países de Estados Unidos, por ejemplo, o de Europa, que apoyan a los que quieren vivir en paz, eso sí que hace falta mucho. O sea, que esto que hay pasividad en ese sentido, que se deberían... Sí. Deberían proteger la vida de la minoría en Irak, en todos los países que la gente está sufriendo, deberían proteger su vida. Luego también, imagino que hay cristianos que intentan cruzar el Mediterráneo, ¿no? Por la zona sobre todo de Lampedusa, de Italia. En algunos casos hemos conocido algunos que han muerto ahogados, ¿no? También. ¿Eso es una vía de salida también o no? No es normal. No, no es normal, pero también eso viene por la obligación de salir por las dificultades de su país, que cuando uno se da cuenta que ya no puede vivir más con esta situación, intenta hacer cualquier manera para salir de esa situación. Y en estos países se vive la fe en privado, en casas, cerrado, o también hay lugares de culto abiertos y reconocidos por todos, o eso es un peligro? Depende de la zona, pero siempre hay un peligro, porque la zona, nunca he escuchado que hay zonas protegidas 100% en Irak, siempre ocurre peligro, pero hay zonas que sí, los cristianos pueden celebrar la misa y ir a la iglesia más con seguridad que otras. ¿Piensas volver a Irak? Sí, a estar con mi familia, con mis amigos, con mis hermanos en la fe, sí. ¿No te da miedo? ¿No tienes miedo? De una parte no, porque voy a estar con mi familia y prefiero estar con mi familia mucho que mi vida. Aunque sabes que puedes correr peligro si vuelves allí, aquí estás más tranquilo. Sí. ¿Pero merece la pena?
pues sí, a vivir con la gente de allí, sí. Los cristianos que han sufrido mucho, sí merece la pena. Alberto, perdón. Te voy a dar un testimonio complementario, sí. Ayer estuve justamente con el padre Douglas, es un sacerdote de Irak. Estuvo secuestrado, tiene una bala en la pierna, cuando digo tiene es porque no se la pudieron sacar. Su iglesia fue quemada. Y le hacían esta misma pregunta, ayer por la tarde voló a Irak, al Kurdistán, donde está ahora su gente. Él procedía de Mosul y allí no queda nadie. Y le hacían justamente esta pregunta, ¿y no tienes miedo? Y yo le veía, de verdad, cuando me despedí de él, en la frente grabada la palabra mártir, ¿no? Y es que cuando nos hablan de los mártires, pensamos en las películas de los romanos, los circos romanos, el primer siglo. Hoy hay muchos mártires, ¿no? Quizás más todavía que en aquella época. Y él nos decía que su respuesta cuando le hicieron la pregunta es ¿y no tienes miedo? Miró una cruz y dijo, es que somos seguidores de un crucificado y eso lo olvidamos, ¿no? Yo cuando oigo estos testimonios también lo que me planteo es qué hacer desde aquí, ¿no? Y qué hacer para no ser espectadores pasivos. Y ahí me siento interpelado por una reflexión que hacía el patriarca Gregorio III de Siria. Decía, la Iglesia es muy valiente permaneciendo al lado de los que están sufriendo esta guerra, pero no nos dejéis solos. Estamos cansados, a veces perdemos la esperanza, lloramos a Dios. Con vuestra ayuda estáis llevando la cruz con nosotros. Y yo creo que eso hay que hacer, o sea, hay que sensibilizar, hay que provocar el que la gente despierte, el que la gente sea consciente de esta persecución que están teniendo los cristianos. Hay que ir a las causas, como hemos estado hablando, sí, hay que ir a las causas y hay que aliviar el problema inmediato de la gente que está sufriendo los efectos de esas causas, ¿no? Hay que apoyar, sí, el fundador de la Iglesia Necesitada llamaba a los cristianos perseguidos la élite de la Iglesia, ¿no? Bueno, entonces, estábamos hablando de que hay unos estados fallidos, de que hay unas circunstancias y unas condiciones que promueven que ocurra todo esto. Bueno, y hasta ahí lo podemos entender. Pero luego encontramos a un ciudadano, de estos que hemos visto con la cara tapada y el mono, estos de negro, un ciudadano británico, o que desde aquí, desde España, se enrolan con el Estado Islámico. Y de pronto nos produce un shock, ¿no? A los ciudadanos aquí en Occidente, en Europa, produce un shock. Oye, ¿cómo es posible que un ciudadano británico o que un español esté allí combatiendo del lado del Estado Islámico y perpetrando ese tipo de cosas? Y nos dicen, bueno, entonces empezamos a intentar entender, no es que es inmigrantes de allí de segunda generación, vinieron sus padres, intentando buscarle excusas. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo lo entiendes tú? ¿Por qué ocurre esto? Pues sencillamente ocurre porque estamos gestionando mal la diversidad. Europa, España, Murcia, nuestras ciudades, hoy son diversas. Son diversas desde un punto de vista religioso, desde un punto de vista de origen cultural, de principios, de valores culturales diversos. Y estamos viendo en algunas ocasiones esa diversidad como una amenaza, con miedo. Y tenemos que ver la diversidad como una de nuestras mayores riquezas que tenemos en este momento. Si al ser humano, a un joven, en cualquiera de nuestros barrios de la geografía española, de la geografía europea, no le damos un sentido de pertinencia al territorio, no hacemos que se sienta parte de ese territorio, que se sienta reconocido, valorado, aceptado, que se sienta una persona que puede aportar a ese territorio, y no permitimos que haya barrios segregados de nuestras ciudades, en donde viven los inmigrantes en situación de absoluta exclusión, de absoluta pobreza, en donde se han sumado la exclusión y la pobreza de sectores de población que ya la vivían, se han sumado población inmigrante que se suma a esa pobreza y a esa exclusión. Cuando un joven vive en esas condiciones y no tiene posibilidades de tener el sentido de pertenencia al territorio, se siente atraído por cualquiera que le da una llamada de calor humano en un momento dado y se deja llevar, sencillamente, se deja llevar. Por lo tanto, para evitar
esas situaciones, lo que tenemos que hacer es gestionar la diversidad. Lo que tenemos que hacer es trabajar porque en la geografía española no haya barrios en nuestras ciudades que vivan la exclusión, la segregación, que estemos haciendo una mala gestión de la diversidad. Recientemente, en una ciudad muy próxima aquí a nuestra región de Murcia, en Almería, en un barrio donde nosotros estamos interviniendo, ha habido una intervención policial contra el yihadismo. Y efectivamente hay situaciones allí de jóvenes que se están dejando llevar por esa llamada del yihadismo. Pero la causa de dejarse llevar por esa llamada es la situación de absoluta pobreza que tienen en el barrio del Puche, en donde se ha producido esa intervención. Es un barrio en el siglo XXI en donde la basura se quema, donde los niños siguen caminando descalzos, en donde no hay mobiliario urbano, en donde no hay sistema absolutamente de carácter sanitario mínimo. Y ese tipo de barrios, en donde viven miles de personas, donde viven miles de jóvenes, sigue existiendo todavía en nuestra sociedad. Mientras que eso no lo evitemos, estaremos dando la oportunidad a que determinados jóvenes sientan esa llamada o esa necesidad o ese calor de sentirse próximos a través de las redes sociales, de otro tipo de mecanismos, de sentirse atraídos por esto que llamamos el yihadismo. Por lo tanto, si gestionamos bien la diversidad, si aceptamos que Europa es diversa, que en España hay más de 5 millones de extranjeros, que tenemos principios y valores culturales diversos, y esa diversidad es una riqueza, estaremos evitando es que estos jóvenes de llamada de segunda o tercera generación sientan esa llamada de irse a sumar las filas de ese no Estado Islámico, de ese llamado Estado Islámico. Yo complementaría esto que dices, es complementario, o sea, tienes razón en la pobreza, la falta de integración de los inmigrantes, la ausencia de valores. Yo creo que a estos jóvenes les atrae también la falta de sentido de la vida y en una sociedad europea en la que no están integrados, en las que tienen problemas de marginación, pues les presentan la posibilidad de morir como mártires, ¿no? Y algunos encuentran ahí su razón de ser. Y hay otra medida que también hay que tener en cuenta, y es que el Estado Islámico maneja mucho dinero. Se ha hecho con pozos de petróleo, maneja mucho dinero y hay gente que se integra en los movimientos terroristas simplemente como puros mercenarios y están pagando mucho dinero. Sí. Yo, si me permites, hombre, yo complementaría quizás más lo que habéis dicho los dos. Yo creo que la falta de un futuro y la frustración ante el presente es lo que mueve al ser humano a hacer cosas que no haría de otra manera, ¿no? Entonces, bien en una zona de exclusión total social como puede ser esta, o bien porque estamos viendo que hay gente integrada de estos asesinos que son informáticos, tienen una educación. O sea, ahora mismo la distribución en España, según el profesor Reinares, por ejemplo, que es un estudioso de este ámbito, hay universitarios, hay gente con preparación. El 11S había gente también bien preparada, con lo cual yo creo que son esa ausencia de valores, ¿no? Lo que quizás no hemos sabido dar. Ahora, yo creo que está la sociedad muy ensimismada, lo que decías, entre la crisis. La crisis, comparada con lo que hay fuera, ¿no? Estamos en una punta, 90% de los privilegiados de este planeta. 85, 90, en mi opinión de lo que he visto del planeta, ¿no? Entonces, hablando de crisis, pues muy relativa, ¿no? Estamos muy ajenos a lo que ocurre en el mundo. Yo despertaría esas conciencias, ¿no? Y evidentemente la diversidad siempre ha sido enriquecedora, ¿no? Los imperios, cualquier sociedad que acaba endogámica acaba muriendo, y eso la historia acaba agotándose. Aunque seguramente la generalidad, la que tú decías, Juan Antonio, pero también hay ejemplos estos de personas que están estudiando en la universidad, bien formadas, que bueno, en barrios bien, ¿no? Sí. Entonces, ¿también tiene esa justificación, esa explicación? Sí, pero no, efectivamente también hay personas muy bien formadas, pero también hay personas muy bien formadas que no tienen espacios de relación y de convivencia. Cuidado, es decir, la ausencia de convivencia no es solamente sinónimo de pobreza, para nada. Es decir, uno puede estar muy bien formado, muy bien cualificado y vivir en contextos en donde no estamos generando espacios de interrelación, de convivencia, y necesitamos articular espacios de comunicación, de interacción, de convivencia entre personas que pensamos de manera diferente y tenemos miradas de la realidad diferente. Tenemos que tener capacidad de integrar esas miradas para sumar, no para competir ni para restar.
Y cuando efectivamente esa persona que tiene unos niveles de formación elevados no tiene esos espacios de interacción, de convivencia, también se puede sentir no reconocido, no valorado como ser humano, como persona. No está vinculado exclusivamente con la pobreza. Lo que pasa es que también hay situaciones de exclusión que se suman a esta ausencia de interacción y de comunicación, que son tremendamente graves, que hay que erradicar. Pero, por supuesto, el sentirse en esa situación de aislamiento lo puede tener también una persona con una alta cualificación. Sí. Estamos hablando de una guerra, en la que estamos ahora mismo, aunque no es una guerra tradicional. Es una guerra contra el terrorismo, sí. Sí. Yo me voy a permitir parafrasear a nuestro ministro del Interior y llamaría Daesh al Estado Islámico. Y además es el acrónimo de Estado Islámico de Siria y del Levante, ¿no? El acrónimo en árabe, lo cual parece ser que no le gusta mucho, ¿no? Pero creo que es el término adecuado del Daesh para esta gente del Estado Islámico, ¿no? Yo creo que es una guerra, efectivamente, es una guerra asimétrica totalmente. Con otras formas. Sí, con otras formas y en la cual pues ellos utilizan sus armas. Léase la puesta en escena de todas las ejecuciones que han hecho, ¿no? O sea, de verdaderos profesionales, ¿no? O sea, para impactar realmente, como es una película en la cual pues, vemos todos esos efectos especiales que tienen un efecto de provocar al espectador, ¿no? Para terminar ya, hemos estado hablando de las circunstancias en origen, hemos estado hablando también de qué habría que hacer allí, de actuar en origen, yo creo que habéis puesto especial énfasis en ello. Pero luego también se han tomado medidas esta semana sobre los cupos de acogida, ¿no? Sobre qué acoger algo mientras tanto, ¿no? Sí. Y en ese sentido, ¿qué opinión nos merece? A mí me parece absolutamente... Bueno, ese es un tema tuyo, sí. No, a mí me parece esencial. Más tuyo. No, yo lo que quería destacar un Sí. poco como conclusión positiva es que, igual que antes decía que no les hemos hecho el juego en la difusión de esas imágenes que son realmente provocadoras, yo creo que hay muchos testimonios de que no les hemos hecho el juego en responder que algo de una manera que sería comprensible, y es el ojo por ojo. O sea, y es si nos provocas vamos a defendernos. Entonces, ahí hay maravillosos testimonios de sacerdotes, de religiosos, de obispos, hablando del perdón. Y el perdón, y la reconciliación, y el diálogo. Y es la apuesta que hay que hacer, ¿no? Desde el convencimiento de que hay mucho musulmán callado, con miedo, que lo que hay que hacer es provocar también que despierte, ¿no? Y que despierte y que diga, yo no me identifico con esos extremistas, ¿no? Acogida. Sí, bueno, evidentemente hablar de cupos y hablar de un reparto de cupos en cuanto a refugiados en Europa, vamos en el camino correcto. Evidentemente necesitamos articular porque hay que dar una respuesta a varios niveles. Hemos hablado de las causas, que son el medio y largo plazo. Dará resultados a medio y largo plazo, pero efectivamente necesitamos respuestas hoy. El que está hoy metido en un barco buscando las costas italianas necesita una respuesta hoy, no el año próximo. Y evidentemente medidas, salvamento marítimo, una operación permanente en el Mediterráneo que permita el salvamento de las personas que se están jugando la vida en el Mediterráneo. No solamente una operación de protección de nuestras fronteras, sino una operación de salvamento marítimo que salve vidas, con recursos humanos y materiales preparados para salvar vidas. Segunda medida, evidentemente no podemos permitir que países como el Líbano tengan 1,5 millones de refugiados sirios y que países como España o países como Alemania o como Francia tengamos unos niveles ínfimos. Tenemos una capacidad de acogida en Europa mucho mayor. Y tenemos, evidentemente, que hacer una operación seria y organizada de reasentamiento de estos refugiados en Europa. Con ese espíritu que ha constituido la Unión Europea, con esos principios y con esos valores que crearon esta Unión Europea, de esa Europa social, no solamente económica. Tenemos que hacer una operación de reasentamiento con cuotas incluso más elevadas, porque no podemos permitir este tipo de situaciones en donde los sirios están en campamentos en Turquía, en Líbano, en terceros países que no tienen capacidad de acogida, Por lo tanto, hay que tomar esas medidas. Hay que aumentar los recursos para la acogida humanitaria que tenemos en este momento en Europa. Las personas que están llegando a nuestras costas, que llegan en embarcaciones a nuestras costas, tienen que ser acogidas en condiciones humanitarias. No podemos tener zonas como las CETIs de Melilla y de Ceuta, que están por encima de su capacidad 4 veces. El CETI de Melilla tiene una capacidad de 480 personas y tiene más de 1.800 en este momento.
No podemos mantener este tipo de situaciones. Por lo tanto, hay que abordar también un incremento de los visados humanitarios. Hay que abrir nuevas vías que permitan que una persona no tenga como única salida jugarse la vida en el Mediterráneo, que haya canales humanitarios legales de llegada a Europa, a través del refugio, a través del asilo, a través de la acogida humanitaria. Tiene que haber una canalización, una vía de llegada legal, humanitaria a Europa, que evite efectivamente la actuación de las mafias. Porque efectivamente hay mafias que se están aprovechando de estas circunstancias. Cuando una persona tiene la obligación de tirarse al Mediterráneo a jugarse la vida, va a jugársela pagando 2.000, 3.000 o X euros, en función de lo que le pida la mafia. Tenemos que generar vías de acceso legales a Europa para que personas que están huyendo de una situación de guerra, de un conflicto bélico, de una hambruna, podamos acoger, en tanto las medidas sobre las causas tienen resultado, podamos tener un mecanismo de acogida organizado y estructurado en Europa. Por ahí estaremos avanzando, evidentemente, en hacer las cosas ordenadas y bien. Y evidentemente hay que alejarnos de ese mensaje del miedo a la llegada de personas inmigrantes a nuestras tierras, a nuestras ciudades. No son cifras para nada alarmantes, lo decía anteriormente. En España, en el año 2014, han llegado 3.000 personas. 3.000 personas, por favor. Las mafias, Alberto. Yo, pues efectivamente, o sea, cuando no hay un gobierno, las mafias se aprovechan siempre, ¿no? O sea, es todo lo que tienen, se lo dan a esta mafia y el de la mafia no pierde nada. O sea, los embarca en un barco que, como saben, muchas veces dejan a la deriva y ellos han cobrado su dinero y al fin y al cabo tiene que ser la parte de salvamento que se haga cargo de ellos, ¿no? Entonces yo, como sabes, bueno, precisamente ayer yo creo que se ha descartado totalmente la opción del bombardeo este que alguien dijo de los barcos. A mí me pareció, vamos, o sea, es que vamos, no lo puedo creer, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido porque, bueno, simplemente desde el punto de vista pragmático, en el momento que haya un ser humano allí encadenado, que puede ser hasta el jefe de la mafia, ¿no? Bueno, que va a ser una mujer o un niño, nunca va a haber una acción occidental sobre ese barco, ¿no? O sea, así de fácil, ¿no? Yo quiero resaltar lo que tú has mencionado. Y yo me remitiría incluso al Tratado de Lisboa, ¿no? La esencia de Europa, es la Europa solidaria, humanista, religiosa. O sea, no, el término cristianismo se quitó cuando es evidente para todos que lo es, ¿no? Y ahí yo creo que hay un compromiso firme, ¿no? Y yo iría un poquito más dentro de mi ámbito. Quizá la política exterior y seguridad común de la Unión Europea habla precisamente de una seguridad. La seguridad es algo integral. O sea, la seguridad del exterior también es seguridad del interior. Tener ahora a Libia ahora mismo un Estado fallido nos va a afectar nuestra seguridad, sin ninguna duda, porque bien desde la oleada de inmigrantes que nos van a mandar hacia aquí, que están cuántos cientos de miles, que quizás los va mejor que yo, que están esperando a cruzar el Mediterráneo, con también la promoción de yihadistas o extremistas, terroristas, que van a pasar. Luego hay un concepto. Y luego, perdona que insista un poco más, pero luego ese concepto de la política exterior de seguridad común, ¿no? O sea, común no está siendo común. La percepción que tiene Europa, o sea, que tiene un polaco, evidentemente, la seguridad es la sombra del oso ruso que está amenazando por el este. No tiene la percepción que tenemos nosotros en el sur. Pero ahí es donde hay que trabajar también, que haya una respuesta solidaria. El Reino Unido, Dinamarca y Irlanda han dicho que no a esta acogida de refugiados. O sea, no ven la percepción, el problema como no hay nosotros. una política común para nada. Por eso digo, ahí es donde hay que trabajar. Hay una confluencia de intereses tremendas. Necesitamos construirla, necesitamos construir esa política. Está definido, claramente. Antonio, está definido, pero no están. Ahora mismo sí que el Consejo de Europa de Europeo de hace un par de años, la PESC sí que hubo un compromiso de potenciarla, pero ahí está. O sea, no llegamos a ese acuerdo, como la percepción de la realidad, ¿no? Para terminar, tengo un testimonio, hablamos de testimonio antes. Pues, tengo otro final. Sí, bueno, pues nada. Pero ocurre que hay, no sé si te suena Asia Bibi. Sí, claro. Bastante, ¿no? Pakistán. Eso es, en Pakistán. Pues, le costó la vida a un ministro. Eso es. Pues se ha hecho un documental, una periodista francesa, bueno, escribió lo que le ha ocurrido a esta señora, lo que está ocurriendo. Asia Bibi, su nombre real es Asia Noren. Es una mujer de unos 45 años, digo unos 45 porque no sabe su edad real, que tiene 5 hijos y en Pakistán es católica y en estos momentos lleva 5 años en prisión y no se sabe si seguirá hasta los 18 o si morirá ahorcada. Esa es su realidad. Se ha hecho un documental sobre... Dependerá de la presión que hagamos desde Occidente. Tampoco ahí nosotros podemos lavarnos las manos, ¿no? O sea, si se ha salvado es porque pusimos el grito en el cielo. Si se nos olvida, la acabarán matando. Si seguimos presionando, evitaremos que muera Asia Bibi y muchas otras Asias Bibi, ¿no? Bien, pues he hecho un documental, además una chica, una alumna de aquí de la universidad, ex alumna, María Serrano, le ha puesto voz a la periodista
Ese documental lo vamos a ver aquí en la Universidad Católica. Bueno, está abierto para que lo vea quien quiera, pero el tráiler ya está poniendo, se está poniendo en toda España. Yo creo que precisamente por ese objetivo, ¿no? Con hacer una labor de concienciación. Vamos a ver ese tráiler y con él, a la vuelta, una última palabra y terminamos. Mi nombre es Asia Noren Bibi. No soy nadie, como dicen las aldeanas de Itangwali, una minúscula aldea de Punjab, en el centro de Pakistán. Los problemas de Asia comenzaron aquí, en su aldea natal. Estaba trabajando en el campo junto con otras mujeres musulmanas de la aldea cuando dijeron que había insultado al profeta Mahoma. No he matado ni robado a nadie, pero según la ley de mi país, he hecho algo peor. He blasfemado. Después de 18 meses en la cárcel me dieron una carta, la sentencia con la condena a muerte. Nadie preguntó nunca qué había pasado. Asia y otras mujeres solían trabajar en este jardín. Cuando Asia iba a buscar agua para ellas, la detuvieron y dijeron: no vamos a beber el agua que traigas. Los que la cogieron mientras trabajaba en el campo le dieron una paliza. La llevaron a algún lugar en el pueblo y después golpearon a nuestros hijos. Cuando les pedí agua, dijeron: no hay agua para los perros cristianos. ¡Alá nos ha dado el coraje! ¡Sabemos cómo apretar el gatillo! ¡Sabemos cómo decapitar a un blasfemo! Esta historia es tan impactante que se hace necesario conocer todos los detalles para llegar a comprender cómo es posible que acabes sentenciado a muerte por beber un vaso de agua. Es sencillamente increíble. Salman Taseer era gobernador. Fue asesinado. Shahbaz Bhatti era el ministro para las minorías. Fue asesinado. ¿Por qué? Porque los dos estaban a favor de Asia Bibi. Si todo este asunto llega a olvidarse, habría muchas más probabilidades de que Asia Bibi fuese asesinada en la cárcel que de que fuese liberada. Libertad para Asia Bibi. Me gustaría acabar con dos reflexiones, si me permitís. Una, son dos propuestas que os hago. Una, pues eso, la necesidad de compromiso, estar peleando permanentemente porque esto se sepa y porque haya un compromiso de trabajo al margen de nosotros de actuar en los lugares de origen, de acoger a la gente adecuadamente, pues que también haya esas iniciativas de conciencia social, ¿no?, entre toda la ciudadanía. Esa es una cuestión, me gustaría comentarla para terminar. Y otra, que no confundamos, que no se generalice, que ningún persona que profesa el Islam, nosotros que vayamos por la calle le tenemos que ver como un enemigo, como un riesgo en la convivencia, porque sería un grave error seguramente, ¿no? Esas dos cosas que os parece y terminamos con ello. Sí, yo dejo en el aire un interrogante que hace referencia al compromiso que tú dices. El interrogante nos lo lanza el Papa Francisco. Cuando oigo que tantos cristianos en el mundo están sufriendo, ¿soy indiferente o es como si sufriera uno de mi familia? Cuando oigo que muchos cristianos son perseguidos y hasta dan la vida por su fe, ¿toca mi corazón? Antonio, sobre esas dos reflexiones últimas. Bueno, yo, lo primero, el valor de los testimonios. El valor de los testimonios me parece apasionante. Y tenemos que escuchar y escucharnos. A veces solamente hablamos de los números. ¿Cuántos han llegado? ¿Cuántos han muerto? ¿Cuántos repatriamos? Recordar y escuchar que detrás de cada una de esas personas hay una vida que vale exactamente lo mismo que la nuestra. Y por lo tanto pongamos siempre la posibilidad de escuchar los testimonios. Cuando escuchamos los testimonios nos van a hablar de los sueños, de los anhelos, de su vida en origen, de la familia, del porqué, de las causas, de por qué han emprendido ese viaje. Demos esa oportunidad a escucharnos, a escuchar los testimonios. En ese sentido, ofrecer dos ejemplos de testimonios para poder traer también a Murcia, a la ciudad de Murcia. Uno, la exposición La Ruta Prometida, que nosotros hemos organizado, que cuenta los testimonios de las personas que hemos ido acogiendo a lo largo de estos años
y nos cuentan sus sueños, sus anhelos, sus esperanzas. Un documental que recientemente, con los 20 años de CEPAIN, pusimos en pantalla, que es un documental de David Fedele, un australiano que nos relata la situación que se está viviendo en Melilla, en la frontera con Marruecos, en el Monte Gurugú. Ver esas imágenes y ver cómo la dignidad de esas personas que están viviendo meses en un campamento, en una chabola de plástico en el Monte Gurugú, y donde nos pueden dar un testimonio de enseñanza y de aprendizaje. Invitar, y desde luego ofrezco el documental y la exposición para poder mostrarla como fruto de ese testimonio. Y como último mensaje, la importancia en este momento de seguir apostando por esa política migratoria europea, por una política migratoria española, que ponga el acento en la integración y en la convivencia. No pensemos que, como hay un cambio de ciclo migratorio, ya no es necesario invertir, y digo invertir, no gastar, en convivencia, en integración de esa diversidad y de esa riqueza que supone la presencia de esos 5 millones de personas inmigrantes. Y sumarme, Antonio, a ese mensaje. Yo esta mañana tenía la oportunidad de compartir en CEPAIN, somos población y trabajadores y voluntarios muy diversos. Hay cristianos, hay musulmanes, y hay una convivencia y una relación absolutamente enriquecedora. Y esta mañana tenía la oportunidad, como un compañero marroquí me estaba hablando de cómo está su familia en origen. Él es religioso, profundamente musulmán religioso, y no es una amenaza para mí en ningún caso. Es un compañero, es un amigo, es un hermano. Y por lo tanto ese mensaje de convivencia y de diálogo interreligioso que necesitamos en este momento más que nunca. Yo concluiría, por una parte, el tema religioso. No olvidemos que hay más de 1.500 millones de musulmanes en el mundo. O sea, la cifra de los exaltados de estos es mínima, es despreciable, ¿no? Yo repetiría lo que acabas de decir ahora de integración. Hay que fomentar la integración. La historia de la humanidad es la integración de culturas, ¿no? Que es lo que va a promover luego el desarrollo, ¿no? Yo llamaría de nuevo a la sociedad europea, ¿no? Y ya en un sentido muy pragmático, no olvidemos que Europa necesita inmigración, una inmigración reglada, y hay que definir claramente ilegal, porque no es una pirámide de población, es un trapecio y cada vez más invertido, ¿no? Luego, el futuro de Europa también pasa por la inmigración y la integración de esos inmigrantes, ¿no? Pues Alberto Gallego, muchas gracias por haber estado aquí, a Juan Antonio también, y a Alejandro, que bueno, unas fundaciones que trabajan y asesoran al Gobierno de España con frecuencia, tanto CEPAIN, y no solamente en el ámbito de la acogida de refugiados, también hay otros ámbitos, bastante más, que no hemos tocado en esta ocasión. Tendremos oportunidad. Eso, muchas gracias, Juan Antonio. Igual que desde la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, que tiene básicamente dos objetivos, ¿no? Uno es crear conciencia, trasladar... Los tres pilares son información, oración y ayuda, caridad. Pues gracias por haber estado aquí esta noche, haber hecho ese esfuerzo y participar en este programa. Gracias a todos ustedes, hasta el próximo jueves. Buenas noches.